Somos Guillermo Gándara y Carolina Castellanos del Centro Internacional de Mediación. Quisiéramos platicar hoy sobre mediación y cómo nos puede servir para resolver casi cualquier cosa, casi cualquier problema, en vez de tener que ir a juicio y a no sé qué, o problemas familiares o escolares o cualquier cosa. Uno de los que hemos visto con Guillermo, que es más frecuente, son los conflictos laborales. Ahí puede haber el jefe con alguien, de dos empleados, o entre dos supervisores, porque hay celos al llegar a las metas, o entre dos trabajadores porque no se llevan bien, o hay una diversidad de conflictos laborales de chiquitos a grandes que resultan drenando la armonía en la empresa, sea una empresa de 3 personas o sea una empresa de 1000, y eso afecta la productividad de la empresa, aun si estamos en pandemia y si estamos cada uno en su casa, los problemas nunca han fallado. De pronto, Guillermo, nos cuentas un poquito de tu experiencia, tú como abogado, qué tipos de conflictos has visto, cómo se resuelven usualmente, resultados, en fin. Tribunales de trabajo son un desastre y 1000 años después habremos logrado resolver el problema, y el problema es hoy, y el problema hay que resolverlo pronto. Pues muchas gracias, Carolina, por la invitación y estar el día de hoy conversando sobre algo que tal vez no hemos dimensionado justamente a partir de la pandemia, y es el hecho de que los conflictos, a pesar de que ya no estamos presencialmente en las empresas, los conflictos pueden existir y que difícilmente vamos a obtener un resultado positivo en el corto plazo si no buscamos alternativas racionales para la resolución de los conflictos, en cualquier materia, como bien lo decías tú. Y hay un aspecto importante que no hemos dimensionado. La saturación de los tribunales en cualquier fuero, especialmente en el laboral, en el mercantil, va a seguir creciendo. Y solo en la medida, otra vez, en que tengamos la capacidad como seres humanos de vernos como tales el uno al otro, vamos a lograr encontrar esas alternativas que la mediación y el Centro Internacional de Mediación pues se especializa en eso, vamos a poder salir adelante. ¿Qué he visto últimamente, Carolina? Básicamente, conflictos internos en el tema de productividad, ¿sí? Hay trabajadores que son más productivos en casa, hay trabajadores que no lo son por circunstancias no necesariamente relacionadas con su capacidad, sino con factores externos. Por ejemplo, la calidad del internet de donde está actualmente, la calidad del equipo que tiene, la facilidad que tiene para dejar a sus hijos al cuidado de alguien más mientras está haciendo teletrabajo. Y así podría darte una serie de ejemplos que se están viendo en la actualidad derivados de la necesaria transformación de las relaciones laborales a nivel mundial. Tu servidor, por ejemplo, trabajó más de un año en teletrabajo para 3 países diferentes y funcionaba. Es decir, el teletrabajo es una excelente alternativa si se tienen las herramientas necesarias y ante todo el compromiso. Entonces, aterrizando, ¿qué he visto de conflicto en las empresas? He visto una dificultad para alcanzar metas y una dificultad para ejercer el poder de disciplina de parte del empleador. ¿Por qué? Porque no tienes a la persona enfrente, no tienes, y peor aún si no tienes los indicadores de calidad y de productividad claramente definidos. Entonces, comienzan los celos, como tú bien dices, comienzan los reproches de, ok, ¿por qué a mí me está pagando lo mismo si yo estoy produciendo más? Por ejemplo. Y en fin, por darte un ejemplo, pero sigamos conversando, por favor.
Gracias, excelentes los ejemplos que nos das, no porque sean buenos ejemplos en el sentido de que qué bueno que pase, sino que porque son una realidad. Y esto que tú dices me hace pensar en otra cosa. Estoy trabajando desde mi casa y de pronto la persona está trabajando desde su casa y el cónyuge también está trabajando desde la casa. Y también hay hijos. Y entonces, ahorita que no ha habido centros de estudio, pues lo que tú decías en un inicio, pues hay que estar viendo, pues cuidando a los hijos, sean bebés chiquitos, adolescentes, hay que estar pues pendientes siempre. Especialmente si son adolescentes, se las pasan en las redes chateando en vez de hacer tareas, por ejemplo. Pero la carga está 100% centrada en la familia y todos conviviendo sin, diríamos en buen chapín, salir a idearse a otro lado. Uno cuando va a la oficina, pues platica con otro, tiene sus compañeros, sus amigos, no sé qué. Estar encerrados en la casa es una locura. Yo por eso creo que el teletrabajo o el home office, como le llaman, no va a tardar mucho. Es mi criterio personal, porque es este encierro y uno necesita ese contacto. Somos seres sociales, uno necesita ese contacto social, que me junté con alguien al servirme el cafecito, o de que mira cómo te fue ayer en tu no sé cuántos, o de que al salir de la oficina nos vamos a tomar un trago, o nos juntamos a platicar mientras almorzamos. Ese tipo de convivencia hace falta. Entonces, el conflicto laboral que pudo haberse dado se traslada automáticamente a conflicto interno en la casa. Porque yo tengo mi conflicto con el jefe, porque no me dijo, que porque él dice que sí me dijo, que porque lo que pueda hacer, y entonces yo ya estoy en una situación adversa dentro de mi casa, donde de pronto mi cónyuge también está más o menos en la misma historia. Entonces estamos viendo un conflicto originado por trabajo y trasladado entre cónyuges, o de repente entre el papá o la mamá y los hijos. Eso también Correcto. tiene solución vía la mediación, ¿cierto? Cierto, los temas de familia son claramente tratables dentro de la mediación. Nosotros como esposos o como padres de familia ejercemos algún tipo de, de árbitro en ciertos conflictos a lo interno de nuestra casa y por qué no utilizar la mediación ya más formal, ya más especializada para atender los conflictos. Y solo quiero apuntar algo adicional a lo que tú decías, Carolina, y es el tema de emociones. Las emociones están a flor de piel en todos. Sí. Y esos escapes que teníamos, que tú bien apuntas, esos escapes que teníamos a través de la salida hacia el lugar de trabajo y la convivencia dentro de la empresa, ya no se está dando. Entonces, esas emociones, esos catalizadores, al momento de desaparecer y que vives encerrado con tu familia y con todos estos, este bombardeo que tú bien apuntas, complica nuestras relaciones familiares internas. Y por supuesto que, reitero, la mediación puede ser una excelente alternativa ante una situación así. Y esto me lleva a lo siguiente: en la medida en que nosotros estemos conscientes de que los conflictos en cualquier circunstancia, si no se resuelven, crecen, Mm. en, si no estamos conscientes de eso, difícilmente vamos a funcionar familiar, empresarial, socialmente, ¿verdad? Ese conflicto que puedes tener en el mismo condominio porque el vecino pone el radio a muy alto volumen, ese es un conflicto. Y a veces pues tratamos de evadirlo, involucramos a la seguridad del condominio, pero ¿estamos realmente dentro de una cultura de resolución de conflictos o todavía tenemos esa dificultad para ver más allá bueno, entonces lo denuncio penalmente o llamemos a Emetra para que se lleve a estos carros que tienen parqueados aquí? Me explico, ¿Cómo no? seguimos sin fomentar la cultura del diálogo. Y recordemos que la mediación es diálogo. Así es, así es. Me encantan los comentarios que haces, porque efectivamente conflictos hay de todo tipo, y ahora nos mencionas el comunitario, digamos. Empezamos hablando de laboral, pasamos a familiar, hoy estamos hablando de comunitario, y todo sale de lo mismo. Arrancamos de la pandemia
y lo muy atinado que dijiste de los sentimientos y las emociones a flor de piel, absolutamente, especialmente muy al inicio, todos encerrados sin poder salir ni a la puerta, era tremendo. Pero entonces nos hemos movido del empresarial al familiar, al comunitario, y de pronto es el primer conflicto, el que no se resolvió y que fue salpicando. Tuve un problema laboral porque mi jefe me dijo no sé qué, me peleé con mi cónyuge y entonces el vecino parqueó el carro medio milímetro más de mi lado que de él y ya le armé un conflicto y entonces se vuelve una cadena interminable. Y entonces, cuando hablamos de conflictos, no estamos hablando de las grandes crisis mundiales o de Irán contra Israel o yo que vamos a ver qué cosa, que son unas cosas tremendas, sino que son esos conflictos a nivel del condominio, a nivel de la oficina, a nivel de la casa, por donde empiezan las cosas grandes. Y la mediación, nosotros pues que creemos firmemente en esto y nos hemos capacitado para el tema, sabemos que es efectivo, es eficiente, es rápido. Es más barato. Es mucho más barato y se resuelve. Y una de las cosas que más me gusta de la mediación es que restablece la relación. De pronto ya con mi vecino, pues no nos juntamos a tomar la cervecita los sábados porque nos peleamos, porque el carro, que porque el espacio, pero sí nos saludamos cuando nos vemos ahí en la puerta. Pero si vamos a juicio y yo lo demando y el otro me contrademanda y estamos en aquel lío, si nos vemos nos damos un cuentazo, pues, más entre hombres, obviamente, Claro, o claro. mujeres nos volteamos a la cara. Y entonces no se resolvió el conflicto. Fuimos al urbanismo judicial y ganó el vecino, o ganó quien sea, pero el conflicto permanece. Porque yo estoy odiando al vecino, aunque yo haya ganado el juicio, me quedo odiando al vecino. Y ese Entonces, es un en cambio, elemento muy importante. ¿verdad? En cambio, la mediación lo que logra es restablecer la relación. Vaya, no nos vamos a juntar a tomar las cervecitas o a ver el juego de fútbol o lo que fuera, como hacíamos antes con mi vecino, pero sí nos saludamos, hay cordialidad y bueno, pues llegamos a un acuerdo y ya estamos en paz. Y al final lo que nos urge en el mundo es un poco más de paz, ¿verdad? Es correcto. Y eso me lleva a lo siguiente. El, la resolución, llamémosle así, entre comillas, la resolución de conflictos a nivel judicial, tú bien lo apuntas, no necesariamente es una resolución. Los conflictos permanecen en el tiempo y ante todo pueden trascender, ¿sí? Sí. Eh, yo acabo de estar en un juicio hace unas semanas donde la persona estaba demandando a mi cliente porque creyó haberse dado por despedida indirectamente. Y mi cliente tenía la capacidad de probar de que esta persona había abandonado el trabajo. Entonces, la persona, fuimos a la inspección de trabajo, no hubo oportunidad de llegar a algún tipo de arreglo porque la persona insistía que ella había sido despedida. Y luego llegamos a juicio. 2 años después llegamos a la Ay, no, primera audiencia. 2 años. puede ser. Ella, porque es una mujer, ella pagándole a sus abogados durante 2 años, mi cliente pagándome a mí durante 2 años y cuando termina la exposición de las pruebas de ambos, el juez nos invita a que tratemos de llegar a un arreglo. Y yo le digo a mi cliente, porque nos dio la palabra primero a nosotros, el juez. Entonces Ajá. le digo a mi cliente, ¿por qué no escuchamos primero si ella tiene una propuesta para conversar antes de nosotros ofrecer X o Y cantidad? Y, y el juez lo tomó a bien y le dio la palabra a ella. Su respuesta fue, yo no tengo nada que negociar. ¿Te das cuenta el nivel de incapacidad que tenemos los seres humanos para cerrar filas y decir, a mí no me importa cuánto me cueste esto, a mí no me importa cuánto dure esto, a mí no me importa el desgaste emocional que pueda tener, yo voy a seguir este conflicto hasta las últimas consecuencias? Y esa no es una forma, llamémosla así, sana de No, vivir.
No, porque todo esto, todas estas emociones te enferman. Yo creo que no hemos entendido como humanos de que la conflictividad, el estrés, no es una cuestión de meras emociones, no, esto se traduce en enfermedades. El cerebro humano es altamente capaz de transferir mecanismos de ujú, protección a, sí, su, a, su, a diferentes partes del cuerpo y eso entonces es una realidad. y porque tenemos cáncer, y porque tenemos colon irritable, y porque tenemos espasmos lumbares y demás, pero es por nuestra propia incapacidad de entrar a los conflictos y generar diálogo efectivo, que la mediación y lo que hacemos en el Centro Internacional de Mediación, pues es nuestro pan de cada día. Y ojalá estos pequeños episodios que estamos iniciando el día de hoy, pues ayuden a generar esa conciencia a nivel social de que conflicto que no se resuelve crece y que por lo tanto tenemos que buscar alternativas más inmediatas, más efectivas, más baratas para resolver nuestros conflictos en casi cualquier ámbito. En casi cualquier ámbito, absolutamente. Hablaste de los efectos en la salud, hablaste de los efectos en la economía de la persona, hablaste de temas sumamente importantes y creo que uno de los más importantes es que no estamos acostumbrados a dialogar. Y yo es que tú sos un no sé qué, y el otro le contesta que es un no sé cuántos, y que Claro, este es un tal por cual, y lo anda diciendo a los cuatro vientos, es que el fulano, y entonces es tremendo. No estamos acostumbrados a dejar los problemas, a poner los problemas en su justa dimensión y a dónde corresponden. Y no solo los divulgamos, sino que estamos haciéndolos más grandes. Ahorita con la pandemia han salido notas en los medios donde dice que hay más de 80,000 casos acumulados. O sea, si usted tiene un problema, dése por bien servido de aquí a 5 años, pues. O sea, porque encima todos se tal van de vez. vacaciones, los jueces todo diciembre, en fin. Entonces, así que de aquí a unos 5 años, con suerte, su caso va a estar por ahí y los jueces ya hartos y a tú se van a decir hace 5 años, era pandemia, ay, o sea, olvídese. La mediación lo que sí hace es fomentar ese diálogo. Y nosotros los mediadores lo que hacemos es facilitar el diálogo sin tomar partido, porque a nosotros no nos interesa que gane uno, que gane el otro, sino que lo que nos interesa es que se resuelva. Y la gran ventaja es que la solución sale de las partes involucradas. Uno guía el proceso y las partes van proponiendo soluciones hasta que llegan a un acuerdo. Y eso garantiza casi en un 100% el cumplimiento. Y por eso es que se restablece la relación, porque no es el mediador el que dice, ¿saben qué? Usted va a hacer esto y usted va a hacer el otro. O sea, hay uno como los 11,000 demonios, ¿verdad? Entonces, qué pito tiene en esta historia, ¿verdad? Pero si sale de las partes en conflicto, pues entonces salen como en paz, porque uno dijo, mire, pintémoslo de rojo, el otro dijo mejor anaranjado, pero ¿por qué rojo? Hasta que llegamos, hagámoslo verde y llegamos a un acuerdo y todos salen felices. Y entonces fomentamos también una cultura de paz que es tan necesaria en Guatemala. Se nos acaba el tiempo. Guillermo, muchísimas gracias. Ha sido brillante tu participación. Si tienen dudas, quieren saber más, por favor contáctenos al Centro Internacional de Mediaciones. Pueden escribirnos al CIME. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Ahí nos encuentran segurísimo y con muchísimo gusto los podemos apoyar. Así que muchísimas gracias, gracias Guillermo, gracias a Silvia Solares que está aquí detrás de bambalinas y haremos otro programa para que sigamos todos aprendiendo de la mediación. Muchas gracias. Hasta pronto.